poder estar acá. Llegó finalmente el día que soñamos con este grupo de trabajo en el que estamos ya desde hace un tiempo encarando la idea de... Bienvenidos a todos, amigos de Catamarca Despierta. Nos encontramos en el auditorio OSDE de Catamarca para el primer simposio de hipertensión pulmonar organizado por el Sanatorio Junín. Además, presenta oficialmente su servicio de hipertensión pulmonar, el primero en su tipo en Catamarca. Escuchamos al médico que abre paso a esta conferencia. Está también involucrado otras áreas como son enfermeros, técnicos, kinesiólogos, en el abordaje integral de la enfermedad que hoy estamos tratando. Hoy, en honor al tiempo, vamos a empezar rápidamente, pero no me quiero olvidar de agradecer a cada uno de los speakers que vamos a tener hoy, que son todos médicos locales y referentes y muy conocidos en el medio. Son realmente personas muy destacadas, médicos que están trabajando y hacen su especialidad de manera brillante en el medio. Así que agradecerles a ellos, agradecerles todo el soporte brindado por el Sanatorio Junín, realmente una institución que es un privilegio lo que tienen acá en Catamarca por lo que brinda y por toda la tecnología que pone al servicio de la comunidad. Agradecerle a cada uno de sus miembros por esto, agradecerle también sin duda al Laboratorio Bagó, que en parte dio soporte para llevar adelante este simposio. Así que desde ya vamos a empezar con la primera actividad, que es una mesa redonda en la que vamos a tratar en 10 minutos de abordar temas puntuales de hipertensión pulmonar. Luego vamos a tener un break, vamos a tratar de hacerlo corto porque no hemos extendido. Tenemos dos charlas tipo simposio como para que después hagan preguntas y podamos escucharlos también a ustedes, para finalmente discutir algunos casos clínicos de la comunidad. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra al doctor Guillermo Martínez, que nos va a hablar del diagnóstico y clasificación de la hipertensión pulmonar. Doctor Guillermo. Bueno, le comentamos que este encuentro reúne especialistas de todo el país para actualizar conocimiento, compartir experiencia y fortalecer el abordaje multidisciplinario para esta patología compleja. Es el primer simposio de hipertensión pulmonar organizado por el Sanatorio Junín. Bueno, el objetivo de esta charla, digamos, que me toca es contextualizar, digamos, lo que se va a trabajar durante la mañana. Referirnos al concepto y la clasificación de este síndrome, que es el síndrome de hipertensión pulmonar, e irlo haciendo como objetivo, digamos, de ir desarrollando los contenidos que están propuestos, pero siguiendo un razonamiento de deducción, yendo desde lo general hasta llegar al sitio que hoy nos ocupa, que es la arteria pulmonar. Y esto desarrollando contenidos no solamente dirigidos a la comunidad médica, sino a todo el equipo de salud, como vemos que hoy nos acompaña. Hacer una pequeña referencia que dentro del sistema circulatorio nosotros tenemos el sistema venoso, que es el que se encarga de traer toda la sangre carbooxigenada desde los tejidos y órganos periféricos hacia el corazón. Esto es como ustedes saben y recordando, es circulación que nace en los capilares periféricos que hacen el intercambio de nutrientes y de oxígeno y dióxido de carbono, y el sistema venoso empieza a confluir en todas las venas de pequeño, mediano y gran calibre, que terminan desagotando a través de las venas cava superior e inferior en la aurícula derecha. Por otro lado, tenemos el sistema arterial. Luego de producido el intercambio gaseoso en los capilares centrales pulmonares, la sangre llega hacia el corazón del lado izquierdo, aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, ya con sangre oxigenada, y pasa al ventrículo izquierdo, del cual sale la sangre oxigenada hacia el resto de la economía por la arteria aorta, que empieza a ramificarse en todas las arterias de nuestro organismo.
Entonces, esto es como para empezar de lo general a lo particular, a muy grandes rasgos, y termina esto en dos sistemas, el arterial y el venoso, imbrincados en dos órganos centrales que son los pulmones y el corazón. Toda la circulación venosa con sangre desoxigenada llega a través de la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho con sus ramas derecha e izquierda al pulmón derecho e izquierdo, para que allí a través de los capilares pulmonares se produzca en conjunto con la unidad funcional que es el alvéolo, el intercambio gaseoso, y emerja desde el pulmón la sangre oxigenada hacia la parte izquierda del corazón, como dijimos. Entonces, las arterias pulmonares son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desoxigenada desde el corazón, es decir, el ventrículo derecho, hacia el pulmón para que se oxigene. Es importante tener en cuenta estas mínimas características anatómicas, porque cualquier condición que fundamentalmente altere el diámetro de las arterias pulmonares puede llegar a ser uno de los mecanismos que produzca hipertensión pulmonar. En promedio, la arteria, el tronco de la arteria pulmonar antes de su bifurcación en arteria pulmonar derecha e izquierda mide 5 centímetros y en los varones tiene un diámetro promedio de 2.9 centímetros y 2.7 centímetros en mujeres. Entonces, el simposio de hoy está centrado en una arteria que anatómicamente mide 5 centímetros de longitud en su tronco, la bifurcación y la llegada a los capilares centrales pulmonares. Entonces, estas arterias constituyen parte de la circulación pulmonar, que es diferente, como mostré en la diapositiva anterior, a la circulación sistémica, que es la que está representada o se lleva en el sistema arterial sistémico, que es de las cámaras izquierdas, aurícula y ventrículo izquierdo. Acá vemos cómo todo el sistema venoso confluye en las cámaras derechas del corazón: tronco brachiocefálico, vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, válvula tricuspidea, ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar. Acá una representación anatómica también del tronco de la, el tronco de la arteria pulmonar naciendo del ventrículo derecho, 5 centímetros de longitud, y los diámetros expresados en la arteria pulmonar izquierda y derecha, con su variación en hombres y en mujeres. Otro gráfico que representa la llegada de sangre venosa a las cámaras derechas a través del tronco brachiocefálico, la vena cava superior, la vena cava inferior, aurícula derecha, válvula tricuspidea, ventrículo derecho, válvula pulmonar, tronco de la arteria pulmonar izquierda, derecha. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ver cómo estas arterias pulmonares, tanto derecha e izquierda, empiezan a ramificarse o subdividirse hasta llegar a la unidad funcional, que es el capilar de la arteria pulmonar. Este sería el sistema, digamos, ya interconectado con los órganos centrales. La arteria pulmonar hacia la izquierda, el pulmón izquierdo, hacia la derecha, el intercambio gaseoso, la producción de la hematosis y la llegada hacia las cámaras izquierdas por las venas pulmonares de la sangre ya oxigenada. Recordando que son los capilares son estructuras que están formadas por una sola capa de células endoteliales. Entonces, imaginemos la subdivisión, las bifurcaciones y las ramificaciones de este tronco de la arteria pulmonar que nació del ventrículo derecho con 5 centímetros de longitud y termina en el alvéolo capilar, llegando en una sola capa de endotelio y su membrana basal. Esta capa es fundamental para facilitar el intercambio de oxígeno o de nutrientes cuando los capilares, como veíamos al principio, eran periféricos. Acá vemos la unidad funcional, el alvéolo, los capilares de la arteria pulmonar y de las venas pulmonares que ya salen con la sangre oxigenada hacia el circuito arterial sistémico.
otro gráfico para que ustedes vean la complejidad y todo el mecanismo fisiológico y los mediadores que intervienen en estos procesos, que como dijimos al principio lo vamos a hacer de una forma deductiva, progresiva, para contextualizar, sin ahondar en todos los mecanismos fisiopatológicos que exceden a esta presentación. Entonces, habiendo hecho este pequeño recuerdo de todo lo que es la circulación sistémica, venosa y las arterias pulmonares, esta arteria, como todo vaso, tiene presiones. La presión promedio de la arteria pulmonar es un indicador de la resistencia al flujo. Entonces acá empiezan a aparecer algunos conceptos que van a desarrollar luego mis colegas, que son la presión y la de resistencia. La resistencia que ofrece la arteria pulmonar a la circulación de sus fluidos internos puede medirse, ya lo vamos a ver, sirve para la clasificación, y obviamente la presión también es lo básico que define a la hipertensión pulmonar. En reposo, la presión arterial pulmonar normal se considera entre 14 y hasta 20 milímetros de mercurio. Entonces podríamos empezar a decir que hipertensión pulmonar es toda cifra que supere el valor límite superior y donde se constate una condición que nos dé una presión de la arteria pulmonar media, es decir, el promedio, más de 20 milímetros de mercurio, y esto se hace evaluado por cateterismo derecho. Hay una presión que no voy a entrar en detalle, seguramente ya mis compañeros los van a desarrollar, que es la presión de enclavamiento pulmonar, pero estos tres conceptos que acabo de decir, presión pulmonar, resistencia pulmonar y presión de enclavamiento, dejar este concepto abierto, que la presión de enclavamiento es la que representa todo lo que está por después del lecho capilar que dijimos, es decir, luego que se intercambia el oxígeno en los alvéolos, todo lo que representa la circulación de venas pulmonares, aurícula y corazón izquierdo es lo que nos está dando la presión de enclavamiento. Por lo tanto, la presión de enclavamiento es útil para detectar o clasificar a pacientes que tengan enfermedades izquierdas que pueden producir hipertensión pulmonar. ¿Cómo clasificamos entonces a los pacientes? Podemos clasificarlos según el valor de hipertensión que tengan, de 25 a 35 es leve, de 36 a 45 milímetros de mercurio es moderada, más de 45 podríamos considerar que es una enfermedad de hipertensión pulmonar grave. Entonces, hay una clasificación que además de por valores, me parece que es útil para que después sepamos, dentro de este simposio se van a presentar distintos tipos de casos y pacientes, razonar de que cualquier condición que disminuya el diámetro de la arteria pulmonar o afecte su pared puede generar hipertensión pulmonar. Y en este grupo tenemos a los pacientes del grupo 1. Los pacientes del grupo 1 son pacientes que tienen sus arterias pulmonares estrechadas, donde a veces se puede referir la causa y otras veces no. Eso aumenta la resistencia al flujo y aumenta la presión entre ellas. Cuando no se puede determinar la causa, es idiopática, hay causas hereditarias y hay causas muy frecuentes, por eso los reumatólogos son parte importante del abordaje de estos pacientes, que son todas patologías del tejido conectivo que pueden afectar la vasculatura en cuanto a la pared pulmonar, estrecharla, aumentar la resistencia y generar hipertensión. Por supuesto que los medicamentos que producen vasoconstricción y las cardiopatías congénitas están dentro de este grupo de pacientes. Ampliar el concepto a que la hipertensión pulmonar no solo obedece a causas o condiciones del corazón derecho, de aurícula, ventrículo derecho, sino todas las enfermedades tan frecuentes en nuestro medio que afectan al corazón izquierdo, a enfermedad cardíaca izquierda, también producen hipertensión postcapilar retrógrada que se transmite al sistema de circulación arterial pulmonar. Bueno, todas las patologías auriculares, ventriculares, las valvulopatías, miocardiopatías del lado izquierdo, enfermedad isquémica, producen, como dijimos, aumento de presión en venas y capilares pulmonares y terminan dando hipertensión pulmonar. Entonces, reducción del calibre, alteraciones en la pared, grupo 1 de pacientes.
enfermedades del corazón izquierdo, grupo 2 de pacientes. Enfermedades propias del pulmón o condiciones que disminuyan la presión parcial de oxígeno ambiental producen hipertensión pulmonar, sumamente frecuente en nuestro medio. Todas las enfermedades del intersticio pulmonar, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el mal de altura que tenemos en Catamarca, los pacientes que bruscamente ascienden a zonas de la puna, de la montaña, por diferentes motivos, cae la presión de oxígeno y se genera hipertensión pulmonar. Y cualquier condición que ocupe la luz de la arteria pulmonar, por supuesto, también va a generar hipertensión pulmonar. Acá tenemos la condición tan frecuente, especialmente en los circuitos cerrados, y grave, que es el tromboembolismo pulmonar. Y en el quinto y último grupo de pacientes tenemos todos aquellos pacientes que no encuadran claramente en los 4 grupos anteriores, es decir, que no se disminuyó la resistencia, no se disminuyó el diámetro, no tienen enfermo el corazón izquierdo, no tienen neumopatías o hipoxia, no tienen ocupación de la luz de la arteria pulmonar. Si no cumplen estas condiciones, puede llegar a encuadrarse en este grupo de pacientes, que es el grupo número 5, que generalmente está asociado a trastornos hematológicos, metabólicos u otras enfermedades sistémicas. Lo que ya dijimos, siempre el común denominador de la hipertensión pulmonar es la hipertensión por arriba de 20 milímetros de mercurio. Luego van a escuchar durante las disertaciones que hay condiciones que generan hipertensión pulmonar precapilar. En ese caso tienen presión pulmonar elevada, la resistencia de la arteria pulmonar está alta y la presión de enclavamiento, es decir, la postcapilar, es normal. Si la hipertensión es postcapilar, la hipertensión pulmonar está elevada, la presión de enclavamiento es alta y la resistencia de la arteria es baja. ¿Por qué es importante clasificar? Y ya voy terminando, doctor. Para que vamos entendiendo que no todos los pacientes que padecen hipertensión pulmonar son iguales. Y al no ser iguales, no se los trata de la misma manera. Por ejemplo, podríamos citar que hay pacientes del grupo 1 donde la resistencia está dada por una disminución del diámetro, donde los vasodilatadores podrían llegar a ser útiles. Pero los pacientes que tienen enfermedad cardíaca izquierda, los vasodilatadores podrían ser perjudiciales. Recuerdo, se me vino cuando me encargaron de este tema un profe que yo tenía en diabetología, nos decía, no todo obeso que camina va a terminar en metformina. Bueno, yo creo que no todo hipertenso pulmonar tiene que terminar en sildenafil, ¿no? Es como una cosa que vemos todos los días. Tiene hipertensión pulmonar, sildenafil. Y eso es falso, porque tenemos 5 grandes grupos de pacientes donde no todos se benefician con el mismo abordaje. Bueno, lo dicho anteriormente, estas son tablas referenciales que van a estar en la bibliografía al final. En el Sanatorio de Junín tenemos 78 unidades de clínica médica, dividida en 2 pisos. Cada piso tiene 39 habitaciones. Tenemos un cuarto piso que tiene 39 unidades que también son de sala común, donde se hace básicamente el abordaje de los pacientes que han requerido patología o resolución quirúrgica en su pre y en su postoperatorio. 28 unidades en coronaria y 32 unidades en terapia intensiva. Traigo esta colación porque la incidencia y la presentación de hipertensión pulmonar varía según los servicios donde nos desempeñemos. Entonces me pareció una diapositiva bastante interesante como para concluir la charla, que nos relacione, digamos, con lo que tenemos nosotros en el sanatorio, donde nosotros podemos ver que el grupo 1 de pacientes, que son los pacientes que afectan la luz de la arteria pulmonar en cuanto a su diámetro, ya sea de forma idiopática, hereditaria u otras entidades asociadas, la hipertensión pulmonar primaria, si nosotros en el lugar donde yo me desempeño, que es la sala general, la prevalencia es rara. Pero la hipertensión pulmonar del grupo 2, secundaria cardiopatía isquémica, es muy común y no siempre pensada por esta asociación que tenemos de hipertensión con corazón derecho y no izquierdo.
Las enfermedades del parénquima pulmonar, como hablamos, el grupo 3 de pacientes también la vemos muy común en la sala de clínica general. Seguramente en una unidad coronaria el doctor Pérez va a ver mucho más de estos pacientes que nosotros en la sala general no. La hipertensión secundaria a tromboembolismo pulmonar, ocupación de la luz de la arteria pulmonar, también es baja la incidencia, no solamente en la sala de clínica médica general, sino cuando se toma la prevalencia global, es mucho más frecuente tener pacientes del grupo 2 y del grupo 3 que del grupo 1, que del grupo 4 o que del grupo 5. Esta presentación fue por bibliografía que presento acá. Hay algunos enlaces de interés. Me he guiado de la Sociedad Española y Europea de Cardiología, Medicina Respiratoria, sus artículos, la clasificación de Gabor y Kovacs, guías de la Organización Mundial de la Salud, y también hay contenido de Meta, Inteligencia Artificial y ChatGPT. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Brillante la presentación. Me voy a presentar porque si no me retan acá. Yo soy el doctor Ricardo León de la Fuente, soy cardiólogo, trabajo actualmente en Salta y soy el vicepresidente segundo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Nuestro próximo ponente es el doctor Miguel Ayón. Miguel es un cardiólogo, ecocardiografista y que ahora está haciendo también multimágenes. Pronto ya lo tendremos calificado para eso. Y nos va a hablar de la utilidad de la ecocardiografía y las herramientas y desafíos que tenemos para hacer el diagnóstico en la hipertensión pulmonar. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar que la charla no sea un poco tediosa. Hacemos ecografía, sé que no todos hacen ecografía, así que bueno, cualquier cosa me paran y vuelvo a explicar. Primero vamos con la definición que ya la nombró muy bien el doctor, ¿sí? La hipertensión pulmonar tiene una definición hemodinámica. Hipertensión arterial se define con presión arterial media mayor a 20 milímetros de mercurio en reposo. Esta definición cambió hace poco, hasta hace el 2022 era 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, los parámetros ecocardiográficos, que son la primera aproximación que tenemos nosotros, no cambiaron. En cuanto a la epidemiología, entre 10 y 60 pacientes por cada millón de habitantes es lo que nos presentamos con con hipertensión pulmonar, siendo el grupo 2, la hipertensión por patología del corazón izquierdo, y la pulmonar la más frecuente. Bueno, esto para ponerlo en contexto, que lo explicó bien el doctor, pero bueno, ya lo tenía en la diapositiva, sobre todo para el personal de salud no médico, ¿cuántos corazones tenemos y cuántos pulmones tenemos? ¿Cuántos pulmones? 2, ¿verdad? Corazón 1. Bueno, para entender esto, sería bueno que pensemos de otra manera. Tenemos un pulmón, que es un sistema pulmonar, donde se produce el intercambio gaseoso, ingresa oxígeno, sale dióxido, y tenemos 2 corazones, ¿sí? Un corazón izquierdo y un corazón derecho. La sangre oxigenada va hacia el corazón izquierdo se contrae y envía la sangre al cuerpo a través de las arterias, sangre oxigenada con nutrientes ricas que nos van a nutrir. En el cuerpo se produce el otro intercambio, ¿sí? Consume oxígeno y elimina dióxido de carbono. Todo el sistema venoso se junta y va hacia el corazón derecho. El corazón derecho es la otra bomba. Importante saber que por más que estén ahí parecidos, no son corazones gemelos, ¿sí? Son totalmente distintos, con trabajo distinto, con funciones distintas. El corazón derecho envía la sangre hacia los pulmones y la única forma que circule la sangre es un circuito. Entonces corazón izquierdo, cuerpo, corazón derecho, pulmón. Entendiendo este circuito, vamos a entender que nosotros cuando hablamos de hipertensión arterial, estamos familiarizados todos con eso, nos tomamos la presión en el brazo y decimos, bueno, tiene 140, 90 de presión, es hipertenso. Lo que queremos hablar nosotros ahora son de hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Que se define con presión arterial pulmonar media de 20 milímetros de mercurio. Esa presión va a sobrecargar el corazón derecho. Y es el foco, es donde entra el ecografista
y puede ver, porque nosotros lo vamos a ver en tiempo real, vamos a ver la función, la anatomía, los cambios, vamos a medir la presión sistólica de la arteria pulmonar y algunos otros cambios que nos van a acercar a nosotros para definir el grupo etiológico que va a tener el paciente. O sea, vamos a hacer la primera herramienta para acercarnos al diagnóstico. Obviamente, antes está la sospecha clínica, el electro y la placa de tórax, ¿sí? Pero bueno, si tienen esto en la cabeza, que tenemos un circuito corazón izquierdo, cuerpo, corazón derecho, pulmón, vamos a entender lo que está pasando. Nos vamos a enfocar en el corazón derecho. Nosotros lo que hacemos con el eco es generalmente es fenotipiar el corazón. Vamos a ver si está hipertrofiado, vamos a ver si está dilatado, vamos a ver la función. Y se va a adaptar, ese ventrículo afectado por la hipertensión pulmonar se va a adaptar de acuerdo a la agresión que esté recibiendo. Si hay un aumento de la poscarga, como son los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1, aumento del volumen o con una afección, infiltración del músculo, que es una miocardiopatía. Bueno, esto es muy técnico, son las curvas de presión-volumen, cómo se van modificando a medida que la agresión uno puede identificar. Si el paciente que tiene aumento de la poscarga, por ejemplo, como el grupo 1, ese corazón primeramente se hipertrofia, luego se dilata y luego disfunciona. Si tengo un paciente que tiene una afección por aumento del volumen, ese corazón se va a dilatar y va a disfuncionar. Y si tengo un corazón afectado por alguna miocardiopatía infiltrativa, por ejemplo, ese corazón va a disfuncionar y se va a dilatar. Entonces nosotros con el eco podemos comenzar ya a fenotipiar, a buscarle la etiología de ese problema. Si bien hemodinamia lo define el diagnóstico, ¿sí? No estamos hablando de una enfermedad. La hipertensión pulmonar no es una enfermedad, es una entidad clínica que puede estar asociada a múltiples enfermedades. El rol de la ecografía es una herramienta no invasiva, costo efectiva muy buena y ampliamente disponible, ¿sí? Llegamos al diagnóstico y damos probabilidad de hipertensión arterial. No hacemos diagnóstico. Basada en la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar mediante la velocidad de la regurgitación tricuspidia. Podemos ver la etiología y alteraciones anatómicas funcionales, que ya la vamos a explicar. También el eco sirve para pronóstico y seguimiento del paciente. Bueno, las guías cambiaron en 2015. El eco estaba indicado de indicación 1C. En las guías 2022 pasa 1B. Y lo interesante ahí es que cuando dice que está recomendado, basado en el flujo de la regurgitación tricuspida normal, asociado a otros parámetros, no solamente la velocidad. Entonces, la velocidad de regurgitación tricuspida va a ser lo primero que vamos a ver, una onda espectral, medimos la velocidad y de acuerdo a eso vamos a clasificar, ¿sí? Si el paciente tiene alta probabilidad, baja probabilidad o moderada probabilidad de tener una hipertensión pulmonar para que lo defina hemodinamia. Si el paciente tiene una presión, una velocidad de regurgitación tricuspida menor a 2.8, lo más probable es que no tenga. Si tiene entre 2.9 y 3.4, se van a sumar otros parámetros que vamos a tener en cuenta, y si tienen más de 3.4 es muy probable que tenga una hipertensión pulmonar. Lo primero que vamos a estimar nosotros es la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Cómo hacemos esto? Vemos la velocidad que ya habíamos medido anteriormente, la velocidad de flujo de la insuficiencia tricuspida. Hay una ecuación que se llama Bernoulli, resumida. Le sumamos la presión de la aurícula derecha y determinamos la presión sistólica de la arteria pulmonar. Es distinta a la presión sistólica arterial y es distinto a la presión arterial pulmonar media que va a definir. Esto es muy válido. Ya en 1984, Jock y Paul determinaron la buena relación que existía entre la presión sistólica que nosotros podíamos medir con el eco, ¿sí? Y lo que ellos podían medir por hemodinamia, con una eficacia de 0,9 y un error estándar de 8, más o menos 8. Lo importante para poder definir y que esa correlación sea muy buena es la ventana que podamos conseguir como ecografista, ¿sí? Ahí dejo una imagen del lado izquierdo donde veo muy bien el borde de las líneas de la insuficiencia tricuspida. Esa es una imagen muy buena para poder medir una presión pulmonar que se correlacione con lo que van a medir los hemodinamistas. Luego vamos a medir la presión de la arteria de la aurícula derecha, ¿sí? Eso vamos a tener que tener en cuenta el diámetro y si colapsa o no la vena cava inferior. Esto es muy técnico. Signos indirectos, vamos a ver, aparte de la presión sistólica,
vamos a ver la dilatación del ventrículo derecho y la relación que existe entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Recuerden que cuando mostré ahí que teníamos dos corazones, el ventrículo izquierdo se tiene que bombear para enviar sangre a todo el cuerpo. Entonces es un ventrículo generalmente mucho más grande que el derecho. El derecho se contrae y envía sangre únicamente a los pulmones para que el pulmón oxigene la sangre. Es un circuito menor con presiones menores, por ende es más chico. Entonces lo primero que nos va a llamar la atención cuando veamos el eco es que el corazón derecho, ¿sí?, es un poquito más grande o de igual tamaño que el izquierdo. Si ese corazón soporta una precarga, una poscarga, perdón, va a generar presión y va a hacer que todo músculo que trabaja va a generar hipertrofia, ¿sí? Entonces uno de los parámetros que podemos ver es la hipertrofia del ventrículo izquierdo en el subcostal, ya sea en lineal o en modo M. Otro parámetro que nos va a dar importancia es el tamaño de la aurícula derecha, 18 centímetros cuadrados, considerar que tiene probabilidad de tener riesgo de tener hipertensión pulmonar, y la última guía, 17. Y otro parámetro que nos va a dar probabilidad de eventos adversos es si el paciente además tiene derrame pericárdico. Bueno, acá medimos la arteria pulmonar, lo normal 2.5. Otro parámetro para ver ya empezando a evaluar la función del corazón. Entonces vemos la anatomía, si está hipertrofiado, si está dilatado, si hay otros parámetros, y podemos ver la función del corazón derecho, ¿sí? Para eso lo más accesible que tenemos hoy en día es el TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspídeo, se mide en modo M, tiene un valor menor a 18, hablamos de disfunción, que es lo que vamos a medir, lo que se ven allá, el pico, ¿sí?, la sístole del ventrículo y la diástole, el valle, vemos la distancia S y decimos el paciente tiene más de 18 o menos de 18. Otro de los parámetros que vamos a tener es la onda S del Doppler tisular, se va a medir, lo medimos rutinariamente, se correlaciona bastante bien con la función del ventrículo derecho y el valor para ser patológico es menor a 9.5. Tiene desventajas, ángulo dependiente y no representa una función global, igual que el TAPSE, solamente estamos midiendo un punto del ventrículo derecho que estimamos la función global. Otro de los parámetros que tenemos, que realmente no lo usamos rutinariamente, sino para definir cuando tenemos alguna duda, es la fracción, el cambio de área fraccional, el área que tiene el ventrículo derecho en sístole, con la diástole hacemos unos cálculos y si el valor ese es mayor al 35%, decimos que está bien. Otro de los índices que usamos, el índice de rendimiento miocárdico de Tage, es interesante porque nos permite ver, no solamente ver la función sistólica del ventrículo derecho, sino también la función diastólica. ¿Qué herramientas nuevas tenemos? Tenemos el strain del ventrículo derecho, el TAPSE, con la relación de la presión sistólica arteria pulmonar, la evaluación del septum interventricular por el signo de la D, estimación de la resistencia vascular y pulmonar y la técnica 3D. Son técnicas nuevas, avaladas en las últimas guías del 2022, que nos ayudan a acercarnos a la función. El strain del ventrículo derecho es algo que no lo hacemos rutinariamente, depende mucho de la ventana. En realidad todos los métodos, todos los procesos que podemos hacer van a depender siempre de la buena ventana del paciente. El strain puede ser longitudinal, donde vamos a ver únicamente 3 segmentos, la cara lateral, la cara libre del ventrículo derecho, o vamos a utilizar los 6 segmentos, que incluye el septum interventricular, que muchas veces, como tiene la interdependencia, el valor es más alto. Bueno, el strain del ventrículo derecho, el strain miocárdico, una deformación miocárdica, representa un porcentaje del acortamiento de la fibra del miocardio y se considera un verdadero marcador de la función sistólica y regional. Según las guías de marzo 2025, los valores normales para el strain del VD son negativos, 20% para la pared libre y 25% para el global. El strain del ventrículo derecho es un marcador importante de la función regional y global del ventrículo derecho y puede ser anormal incluso cuando las medidas convencionales de función del VD son normales. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un paciente con un TAPSE normal, ¿sí?, con una fracción de acortamiento normal, y quizás hago un strain y empiezo a ver daño en la fibra muscular que me disminuye los valores y bueno, me da una idea de que ese ventrículo está próximamente a fallar. Tiene sus limitaciones, tiene sus consideraciones, dependemos mucho de la calidad de la imagen, la geometría compleja de la cámara, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, las condiciones de carga y dependencia del proveedor. Este es un índice nuevo. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros antes veíamos la presión pulmonar por un lado y
la función por otro. Este índice intenta comparar los dos, ¿sí? Hacemos una división entre el TAPSE, que ya lo explicamos, y la presión sistólica, que ya la habíamos calculado, ¿sí? Y nos dan unos puntos de corte que en este artículo 2019, si no me equivoco, Tello, con un punto menor a 0,31, ese paciente tiene peor supervivencia y mayor riesgo de trasplante pulmonar. En la guía 2022 resaltan eso como muy importante, ¿sí? Que en la ecografía vamos a medir el área de la aurícula derecha mayor a 18 y la relación TAPSE, presión sistólica de la arteria pulmonar, y si el paciente tiene derrame, esos pacientes los clasificamos para saber qué pronóstico van a tener. Bueno, el índice de excentricidad prácticamente lo estamos midiendo al ventrículo izquierdo, no al derecho, ¿sí? Hacemos una línea perpendicular, cortamos el ventrículo izquierdo y dividimos por otra línea que va perpendicular al septum y vemos si la relación se altera. El extraen de la aurícula derecha, algo bastante complejo, lo usamos muy poco. El eco 3D no tenemos la posibilidad hoy en día en el sanatorio de tener este método, pero sí es muy interesante, sobre todo para definir los volúmenes y la función del ventrículo derecho. Vendría a ser el gol estándar hoy que tenemos nosotros con la imagen, antes que se aproxima mucho a la resonancia. Otros parámetros que también podemos medir, ¿sí? Presión pulmonar diastólica, presión pulmonar media, resistencias vasculares pulmonares. Con algunos métodos podemos hacer los cálculos que nos acercamos más o menos a los hemodinamistas. Entonces, esta propuesta, planificación y evaluación para el seguimiento de los pacientes. ¿Cuánto pedimos un eco para seguirlo al paciente? Acá tenemos basal, siempre que tenemos un paciente con sospecha, con disnea, que nos llame la atención, le vamos a pedir un eco a los 3 meses, 3 y 6 meses después de los cambios en el tratamiento, en caso que el paciente haya empeorado su clínica, y esto es a consideración de cada médico, ¿sí? Cada 3 a 6 meses en paciente estable. Un minuto, Miguel. Bien. Bueno, desafíos y limitaciones. Un caso clínico de un paciente que está hoy en día internado en la unidad en el sanatorio, ingresó el lunes con dolor abdominal y vómito, paciente con antecedentes de cardiopatía congénita, plan de cierre, sobrepeso, los únicos antecedentes. Tenemos el eco que no sé si están sin movimiento. Si alguien quiere decir qué es lo que está viendo. Acá en la imagen superior izquierda de arriba vamos a ver que ya tenemos una dilatación del ventrículo derecho, cuando me llama la atención. Cuando van a evaluar el ventrículo derecho tienen que evaluar todas las cámaras, ¿sí? Arriba, en el medio, vamos a ver la dilatación de la arteria pulmonar, que nos llama la atención. Arriba a la derecha estamos viendo cómo ese ventrículo derecho grande que está arriba superior comprime un poco al ventrículo izquierdo. Eso nos da la idea de que hay una sobrecarga no solamente de volumen, sino también de presión. Esta imagen que no se mueve, vamos a ver esta imagen de la del medio. ¿Le llama algo la atención ahí a alguien? Estamos en la arteria pulmonar. ¿Qué le llama la atención? Tenemos un flujo, este flujo que está saliendo acá, ¿sí? Que es un ducto arterioso permeable en un paciente ya de 49 años, pero lo que más llama la atención, que es la imagen que no se mueve acá, es que la válvula pulmonar está fly, está rota, ¿sí? Entonces hay una insuficiencia de la válvula pulmonar severa o diastólica. Los parámetros, medimos la velocidad de la regurgitación tricuspidea, nos da algo de 3.25, 41 más 8, que le sumamos la presión arterial diastólica, algo de 53 de presión sistólica de arteria pulmonar estimada. El strain longitudinal es normal, el TAPSE era normal, la función diríamos que es normal, y acá tampoco se ve la medida, pero esta arteria pulmonar, este tronco de la arteria pulmonar tiene 70 milímetros, 70-72 milímetros, ¿sí? Bueno, y la onda S también es normal. Entonces tenemos un paciente que tiene una buena función, dilatación severa del ventrículo derecho, una insuficiencia tricuspidea moderada, presión sistólica la estimamos en 53, posible subestimación por la insuficiencia pulmonar, seguramente si la doctora lo mide por cateterismo da un poquito más. Presión de la aurícula derecha está estimada en 8, el TAPSE normal, el strain longitudinal normal, todos los parámetros de función sistólica del ventrículo derecho están normal, la válvula pulmonar de aspecto fly, insuficiencia pulmonar de grado severo, con jet olo diastólico. La verdad que el ducto me parece leve, la dilatación es severa del tronco,
se dilata tanto el tronco como su rama, 70 tiene el tronco y 25 cada una de las ramas, las cavidades izquierdas no están dilatadas, lo que me hace pensar que el ductus arterioso no es tan importante, generalmente dilata las cavidades izquierdas. La interpretación: sobrecarga crónica de volumen y presión del ventrículo derecho, tiene hipertensión pulmonar el paciente. Bueno, acá no tendría que haber puesto, quería preguntarle ahí, pero ¿qué pensarían? ¿Qué tipo de hipertensión? Yo sospecho un grupo 5. No es pulmonar el problema, no es de la arteria pulmonar, no es del corazón izquierdo, no es respiratorio, y hay un grupo dentro de las misceláneas, ¿sí?, que es un mecanismo multifactorial, es un grupo misceláneo que incluye casos con mecanismos poco frecuentes como la enfermedad valvular pulmonar congénita o adquirida. La verdad que no sabemos qué le pasó a esa válvula, no sé si habrá sido una ruptura, no sé si habrá sido una endocarditis, pero ese paciente que tiene hace unos días en el sanatorio creo que es paciente para realizar un cateterismo, para hacer una caminata, medir BNP, una tomografía y resonancia para definir la anatomía de la válvula y evaluar con un Hertin, porque el paciente tiene 70 en la pulmonar y por más que intenten cerrar ese ductus, la evolución no va a ser buena. Como conclusión, la hipertensión pulmonar es una entidad subdiagnosticada. Reconocer signos ecocardiográficos y clínicos precoces es clave para evitar el deterioro irreversible. El ecocardiograma es la puerta de entrada, permite la sospecha, la estratificación y el seguimiento. El ventrículo derecho es el protagonista silencioso, su función es el predictor más fuerte de la evolución, protegerlo es objetivo central. La monitorización hemodinámica y por ecografía es una técnica dependiente del operador, por lo que es vital la capacitación óptima para reducir el margen de error. Un enfoque multifacético, holístico, multidisciplinario es necesario para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar deben ser referidos a un centro de referencia para una evaluación y manejo adecuado, y creo que es el motivo de esta charla, ¿sí?, generar un centro para generar derivación y poder darle el mejor servicio y el pronóstico al paciente. Bueno. Muchas gracias. Pasaba la disertación, el médico explicando todo técnico, ¿eh? Muchas veces terminamos usando el grupo 5 como ayuda cuando no encontramos la causa real, ¿no? Pero bueno, un caso muy interesante y de estos días, lo que abre el panorama para decir cuántos pacientes habrá que tenemos que estar trabajando, definiendo y viendo qué estrategia le damos y tratamos a ese paciente, ¿no? La próxima en hablar en la mañana de hoy en esta mesa redonda es también una profesional muy destacada de acá del miembro, colega y amiga, la doctora Lorena Villagra. Nos va a hablar, ella es cardióloga hemodinamista y nos va a hablar de la evaluación del paciente, de la circulación pulmonar en los pacientes, en los distintos grupos de pacientes con hipertensión pulmonar. Hola, bueno, buenos días. La verdad que muy contenta acá por la convocatoria. Buenos días a todos. Estoy muy contenta acá por la convocatoria, dado que es una patología que, como bien se viene desarrollando, es multidisciplinaria. Y bueno, y a mí me toca hablar básicamente lo que a mí me compete como cardióloga intervencionista, que es la circulación pulmonar, y justamente todo lo que es las indicaciones de cateterismo derecho y test de vasorreactividad, que el papel que cumple en todo lo que es el diagnóstico y el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar. Primero, si bien ya se habló desde el principio de la charla, es importante destacar algunas características de la circulación pulmonar, como ser que es un sistema de alto flujo, de baja resistencia, de baja presión. Las arterias pulmonares tienen paredes delgadas, con una gran capacidad de dilatarse frente al aumento del flujo, son muy sensibles a las influencias mecánicas, y como bien desarrolló hace un rato el doctor Martínez y el doctor Ayón, el ventrículo derecho en general no está preparado para los cambios rápidos de carga. En general, ¿qué indicaciones tiene el cateterismo derecho en el caso de los pacientes con hipertensión pulmonar?
El cateterismo derecho es fundamental, ¿por qué? Porque sirve justamente para el diagnóstico, o sea, el diagnóstico definitivo se hace con el cateterismo derecho y nos permite la clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar. Sirve para la evaluación hemodinámica de los pacientes candidatos a trasplante cardíaco pulmonar. Sirve para la evaluación de los cortocircuitos cardíacos congénitos y también nos proporciona una información pronóstica y contribuye a la estratificación de riesgo en los distintos grupos de pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿En qué casos no podemos hacer cateterismo derecho? Pacientes que tienen un trombo o tumor en el ventrículo auricular derecha, pacientes con implante reciente de marcapaso, ¿sí? Con marcapasos menos de un mes, aquellos pacientes que tienen válvula cardíaca derecha mecánica, los pacientes con TriClip, que son los dispositivos por vía endovascular en la válvula tricúspide, y cualquier paciente con infección aguda. En general, y acá voy a hacer mucho hincapié en la importancia de hacer el cateterismo derecho en centros con experiencia, por eso también la idea, ¿no?, de armar este grupo, porque, como dijimos, el cateterismo es fundamental en el diagnóstico, en la clasificación y en el pronóstico. Entonces, es fundamental hacerlo con la técnica correspondiente y saber interpretar los resultados en el contexto del paciente. En general, la tasa de complicaciones, si se hace en centros con experiencia, es muy baja, 1% aproximadamente. La complicación más frecuente son las relacionadas con los accesos, ¿sí? Acceso ya sea yugular, subclavio, femoral, humeral o cubital, que son los accesos que se usan, y las complicaciones, las arritmias y todo lo que son las reacciones vagales por el dolor a veces, o cuando se hacen los test de vasoreactividad que se usan los fármacos vasodilatadores. Pero la complicación más temida es la perforación de la arteria pulmonar. Por eso hay que ser, digamos, muy cuidadoso en el momento de realizar el procedimiento. Y bueno, como verán, la mortalidad es muy baja, de 0.05%. Para hacer el cateterismo derecho, como bueno, acá obviamente muchos están familiarizados, pero también, bueno, hay personal de enfermería, técnicos de hemodinamia, un poquito nada más para repasar. El cateterismo derecho lo hacemos con el catéter de Swan-Ganz, que básicamente tiene un extremo que es la punta del balón, ¿sí?, que se infla con aire de hasta 1.5 milímetros, y que eso al inflar el balón en el extremo distal nos da lo que se llama la presión de enclavamiento o la wedge, ¿sí? Y que básicamente lo que hace es, uno infla el balón en el extremo distal de la arterial pulmonar, y lo que se ve es todo lo que pasa después, o sea, a nivel, digamos, de los capilares, de la vena, y por consiguiente nos traduce indirectamente lo que está pasando a nivel de la aurícula y de las cavidades izquierdas. Después tenemos una vía proximal, que eso va a la luz de la aurícula derecha, la vía distal, ¿sí?, donde nos permite la extracción de sangre venosa mixta y nos permite justamente medir la presión en la arteria pulmonar, y hay un sensor de temperatura con un termistor que nos permite la medición del gasto cardíaco. Esto quiero hacer mucho hincapié en la buena técnica, o sea, es tan importante tener en cuenta todos los parámetros controlados para que los datos sean fidedignos. Entonces, todos los transductores deben estar a cero, ¿sí? Deben estar optimizadas lo que es la presión arterial y las condiciones de volumen del paciente. Todas las mediciones, incluida la presión capilar pulmonar, deben realizarse al final de la expiración, ¿sí? En general, en pacientes que tienen, digamos, los EPOC, los obesos, que tienen cambios de la presión intratorácica y que a veces por ahí puede eso alterar las mediciones hemodinámicas, siempre es por lo menos conveniente hacer una media de 3 o 4 ciclos respiratorios cada vez que se van tomando los parámetros hemodinámicos.
Ya voy a hablar un poco, si bien ya se mencionó, antes de decir si un paciente tiene hipertensión capilar precapilar o postcapilar, hay que tener en cuenta todas las características clínicas, el contexto, las características epidemiológicas de los pacientes, porque, digamos, clasificar erróneamente un paciente que sea precapilar como postcapilar o a la inversa puede tener un impacto totalmente en el manejo, esperar un manejo totalmente erróneo. Bueno, amigos, mientras vemos la disertación de la médica, vamos a darle un pantallazo y un posterior cierre. Les comentamos que a la gente que recién se sumó, que estamos en el primer simposio de hipertensión pulmonar organizado por el Sanatorio Junín, que además presenta oficialmente su servicio de hipertensión pulmonar, el primero en su tipo en Catamarca. Bueno, la sala está llena porque reúne especialistas de todo el país para actualizar y sobre todo compartir conocimientos. Entre los mismos se encuentran médicos clínicos, cardiólogos, neumonólogos, reumatólogos, enfermeros y técnicos especializados. Así que bueno, vamos a ir dando por finalizada la cobertura. Posteriormente vamos a tener la palabra de los protagonistas para poder subirlo a las diferentes plataformas digitales y así llevarte a vos toda la información actualizada de este novedoso cambio que aplica el Sanatorio Junín.